Imagina un antiguo manuscrito, enterrado bajo el polvo de los siglos, encerrado en una cámara secreta de algún monasterio olvidado. Un texto cuyos signos están escritos con una caligrafía precisa, casi como si hubieran sido trazados por una mano que comprendía algo más allá de la comprensión humana. No es un grimorio de magia, ni un pergamino alquímico perdido, sino algo más sutil y peligroso, un conocimiento que alguna vez fue accesible para todos, pero que fue cuidadosamente ocultado para que solo unos pocos lo poseyeran. Los secretos de la prosperidad han sido protegidos con más celo que cualquier otra verdad. No es casualidad. En cada civilización, desde Babilonia hasta nuestros días, quienes comprendieron la verdadera naturaleza del dinero fueron perseguidos o endiosados. Los emperadores de Roma consultaban a sus augures no solo sobre batallas, sino sobre el flujo de la riqueza en sus dominios. Los rabinos del Talmud debatían sobre el equilibrio sagrado entre dar y recibir, mientras que en los templos de Egipto, sacerdotes y escribas estudiaban la relación entre la geometría del universo y la acumulación de bienes. Pero, ¿qué hace que la prosperidad sea un conocimiento tan peligroso? La respuesta es sencilla y, a la vez, aterradora. El dinero no es lo que creemos. No es papel, no es oro, no es siquiera una energía independiente. Es un reflejo de la estructura más profunda de la realidad. Si comprendes cómo se genera la riqueza, comprendes cómo opera el cosmos. Y si entiendes cómo opera el cosmos, te conviertes en su arquitecto. Las escrituras, en todas sus formas, han susurrado este mensaje a lo largo del tiempo, pero la humanidad rara vez ha sabido escucharlo. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos prohibidos por la Iglesia, se encuentra una frase desconcertante: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Este pasaje, interpretado por algunos como un llamado al autoconocimiento, encierra también una verdad oculta sobre la riqueza. Lo que está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, es la única fuente de creación real. En la Cábala, el concepto de Tikkun Olam habla de la restauración del mundo a través de la corrección del individuo. Para los cabalistas, la pobreza y la riqueza no son más que proyecciones del estado del alma. Si un hombre comprende su lugar en la estructura divina, la abundancia le es concedida naturalmente. Pero si se aleja de ese entendimiento, el universo se vuelve un desierto. No es un castigo, sino una consecuencia inevitable. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca han tenido acceso a estas enseñanzas en su forma pura. A lo largo de la historia, los poderosos han aprendido a ocultarlas. Durante la Edad Media, ciertos textos herméticos fueron declarados heréticos y quemados. Las enseñanzas de los rosacruces y los masones fueron distorsionadas hasta quedar reducidas a mitos. Lo que antes era conocimiento disponible solo para la élite del sacerdocio, se convirtió en el fundamento del poder financiero moderno. En el siglo XXI, la estructura no ha cambiado. El 1% que controla el mundo no es más inteligente ni más hábil que el resto, sino que ha comprendido principios que la mayoría desconoce. La neurociencia moderna ha comenzado a tocar los bordes de este misterio. Estudios en física cuántica han revelado que el observador altera lo observado, el pensamiento influye en la materia, de manera literal. Si una partícula subatómica responde a la conciencia de quien la observa, ¿qué podemos decir de los eventos de nuestra vida cotidiana? En su obra El Kybalión, un texto atribuido a Hermes Trismegisto, se enuncia el primer principio hermético: el universo es mental. Todo lo que existe primero fue concebido en la mente de alguien. El dinero no es la excepción. Es por esto que las religiones han insistido en la fe como un principio de poder. No se trata de una idea abstracta, sino de un mecanismo real. Cuando Jesús dijo: si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirás a esta montaña, muévete, y se moverá, no hablaba en metáforas. Estaba describiendo la misma mecánica que los físicos cuánticos descubrieron siglos después. La certeza absoluta en una realidad futura es la única fuerza capaz de manifestarla. Y aquí radica el gran engaño que ha esclavizado a la humanidad por milenios. Nos han hecho creer que la riqueza es externa, que depende de factores fuera de nuestro control.
Nos han dicho que la prosperidad es un asunto de suerte, de linaje, de herencia, de educación. Pero la verdad ha estado ante nuestros ojos desde siempre. El dinero es un producto del pensamiento. No del pensamiento superficial, no del deseo, sino de la convicción absoluta. Los antiguos alquimistas buscaban la piedra filosofal, el elixir que convertiría cualquier metal en oro. Pero los grandes iniciados sabían que la verdadera transmutación no era física, sino mental. Quien comprendía el principio, ya no necesitaba oro, porque todo lo que tocaba se convertía en riqueza. Esta es la esencia de lo que nos han ocultado. Esta es la razón por la cual ciertos libros han sido prohibidos, ciertas ideas han sido ridiculizadas y ciertos conocimientos han sido perseguidos. Porque un hombre que comprende la verdadera naturaleza del dinero es un hombre libre. Y un hombre libre es lo único que el sistema no puede tolerar. A lo largo de este libro, exploraremos textos que han sido enterrados en la historia, palabras que fueron silenciadas porque su poder era demasiado grande. No se trata de supersticiones ni de fantasías esotéricas, sino de principios universales que han sido conocidos por todas las grandes civilizaciones. Revelaremos cómo los sabios antiguos comprendían el flujo del dinero, cómo las grandes fortunas han sido construidas bajo leyes que la mayoría ignora, y cómo puedes utilizar este conocimiento en tu propia vida. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Nada lo es. La pregunta no es si este conocimiento cambiará tu vida, sino si estás preparado para comprenderlo. Porque una vez que veas la realidad por lo que es, nunca más podrás regresar a la ilusión en la que has vivido hasta ahora. La puerta está abierta. La decisión de cruzarla es tuya. El arte secreto de atraer riqueza ilimitada. Escrito por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El dinero como fuerza espiritual y energética. El dinero nunca ha sido simplemente metal, papel o números en una pantalla. Ha sido fuego, viento y océano. Se ha movido como las mareas y ha desaparecido como el agua entre los dedos de aquellos que nunca entendieron su naturaleza. En su esencia más pura, el dinero es un flujo, una vibración que atraviesa la vida humana, transformándola o destruyéndola según la voluntad de quien lo invoque. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones lo han tratado como algo sagrado. No hay imperio que no haya rendido culto a la riqueza. En el antiguo Egipto, la diosa Maat representaba la armonía y el equilibrio, la balanza que pesaba las almas, pero también era el principio detrás del comercio, el orden natural que regía la prosperidad. En la India, Lakshmi, la diosa de la fortuna, no era simplemente una deidad de la abundancia material, sino la encarnación de la energía vital en su estado más expansivo. Y en el Génesis, incluso antes de que el hombre fuera expulsado del Edén, el oro ya estaba allí. Mencionado como un elemento de la creación, el oro de aquella tierra es bueno, Génesis 2 y 12. El dinero es movimiento. Su verdadero poder no está en su acumulación, sino en su circulación, del mismo modo en que la energía vital, el chi, en la filosofía china, solo otorga salud cuando fluye sin obstrucciones. Cuando el dinero se estanca, pierde su poder, se pudre, se convierte en una maldición en lugar de una bendición. Esta es la paradoja que tantos han ignorado en su búsqueda de riqueza. El que se aferra demasiado, el que aprieta el puño con miedo, termina perdiéndolo todo. Pero, si el dinero es energía, entonces no se obtiene solamente a través del esfuerzo físico. Durante siglos, las masas han sido programadas para creer que la riqueza es fruto exclusivo del sudor y la fatiga, mientras que los iniciados en las antiguas escuelas de conocimiento sabían algo muy distinto. El dinero es atraído, no perseguido. Jesús lo insinuó cuando dijo, aquel que tiene, se le dará más, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 29. No era una ley de injusticia, sino de resonancia. Quien emite la frecuencia de la abundancia, genera más abundancia. Quien vibra en la carencia,
no puede más que atraer más carencia. Aquí es donde la ciencia contemporánea comienza a rozar lo que los místicos sabían desde hace milenios. La mecánica cuántica ha demostrado que el observador influye en lo observado, que la realidad no es fija, sino moldeable según la expectativa y la intención. El famoso experimento de la doble rendija mostró que las partículas pueden comportarse como ondas o como materia, dependiendo de la conciencia que las observe. ¿Y qué es el dinero, sino un conjunto de transacciones electrónicas, un cúmulo de acuerdos colectivos basados en la percepción? Si la conciencia puede afectar la materia a nivel subatómico, entonces la realidad financiera de un individuo no es más que una consecuencia de su estado mental. Aquellos que viven en miedo y desesperación, en deuda y angustia, están vibrando en una frecuencia que perpetúa ese mismo estado. Pero aquellos que comprenden el flujo, aquellos que han aprendido a moverse en la danza del dar y recibir sin temor, activan un mecanismo invisible que hace que el dinero llegue a ellos con facilidad. Esto es lo que las élites han sabido desde siempre. No es casualidad que los grandes magnates no piensen en términos de esfuerzo, sino en términos de influencia y energía. Mientras el ciudadano común lucha por cada billete, los verdaderos arquitectos de la economía han entendido que la riqueza se crea primero en la mente. Por eso, en el Talmud se encuentra una enseñanza enigmática: aquellos que buscan el dinero nunca lo encontrarán, aquellos que comprenden su naturaleza no podrán evitarlo. Es aquí donde la historia se une con la práctica. Si el dinero es una fuerza viva, una energía en movimiento, entonces cada persona es, en esencia, un canal de esa energía. Hay quienes actúan como embalses secos y otros como ríos en constante renovación. La pregunta no es cómo ganar más, sino cómo abrir la puerta para que el flujo natural de la abundancia no encuentre resistencia. El secreto es la expansión. Cada vez que una persona actúa desde el miedo, guardando cada centavo con temor, evitando gastar por pánico a la escasez, su campo energético se contrae. Es la misma razón por la que un corazón que deja de latir deja de recibir sangre. Pero cuando se actúa con confianza, cuando se comprende que el dinero es solo una manifestación externa de la energía interna, todo cambia. Esto no significa despilfarrar, sino actuar desde la certeza de que la fuente de la prosperidad es inagotable. Los antiguos alquimistas hablaban de la transmutación del plomo en oro, pero los sabios entendían que la verdadera transmutación era otra, la del miedo en certeza, la de la duda en convicción. El oro no es más que un reflejo de esa transformación. Piensa en las grandes figuras de la historia que han cambiado el mundo con su riqueza. No eran personas ordinarias con temores ordinarios. Eran individuos que habían roto la ilusión de la escasez, que habían comprendido que el dinero no es un fin, sino un medio para canalizar algo más grande. Es por esto que en las enseñanzas herméticas se habla del principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Si la mente de una persona está llena de caos, pobreza y limitación, su mundo externo no podrá ser diferente. Pero si la mente está en orden, si la frecuencia está alineada con la prosperidad, la realidad no tendrá más remedio que ajustarse. Todo esto nos lleva a una verdad ineludible: el dinero no es algo que se posee. Es algo que se es. No se trata de cuánto tienes en tu cuenta bancaria, sino de qué tipo de energía portas en tu conciencia. Aquellos que comprenden esto no necesitan perseguir la riqueza los encuentra a ellos. Este es el gran secreto, oculto a plena vista. No es un truco, no es magia, no es suerte. Es la naturaleza misma del universo. El dinero es fuego. Puede iluminar o consumir. Puede dar vida o reducirlo todo a cenizas. Solo quienes comprenden su esencia aprenden a controlarlo en lugar de ser controlados por él. Y ahora, la pregunta es simple: ¿serás el fuego o serás la ceniza? Capítulo 2. Los dioses del oro y la fortuna, mitos, ritos y simbolismo. En cada rincón del mundo, desde tiempos inmemoriales, el oro ha sido más que un metal. Ha sido un reflejo de lo divino, un símbolo de lo inmutable y eterno. Mientras que el hierro se oxida y la madera se pudre, el oro permanece inalterable, resplandeciente, inmortal.
No es casualidad que en las civilizaciones antiguas solo a los dioses se les adornara con oro puro, como si este metal llevara consigo una esencia sagrada que trasciende la materia. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en el oro y en la fortuna que lo vincula con lo eterno? Los dioses que gobernaban la riqueza no eran simplemente figuras mitológicas, eran manifestaciones de un principio universal que los sabios de la antigüedad comprendían con claridad. En Egipto, Osiris, el dios de la regeneración, era también el guardián de la fertilidad y la prosperidad, porque la riqueza no es otra cosa que el ciclo incesante de creación y renovación. En la India, Lakshmi es la diosa del oro y la abundancia, pero también del amor y la belleza, porque la verdadera riqueza no es solo material, sino una frecuencia que abarca todo lo que toca. En Grecia, Plutón, el dios de la fortuna, era representado como un ciego, no porque fuera arbitrario, sino porque la riqueza fluye de acuerdo a leyes invisibles que solo quienes las comprenden pueden aprovechar. El dinero ha sido un dios, y como todo dios, exige ritos y ofrendas. Pero estas ceremonias no son las que los supersticiosos imaginan, no se trata de sacrificios o plegarias huecas, sino de actos simbólicos que alteran la conciencia de quien los realiza. Cuando en los templos antiguos se depositaban monedas en los altares de la fortuna, no era para comprar el favor divino, sino para sellar un pacto con la ley del intercambio. Los sacerdotes sabían que todo lo que se entrega con intención regresa multiplicado, porque el universo se rige por la reciprocidad. Este principio se encuentra en todos los textos sagrados, disfrazado de fábulas y metáforas. En la Biblia, la historia del rey Salomón es una de las más reveladoras. Cuando Dios le ofrece concederle cualquier cosa, Salomón no pide oro ni poder, sino sabiduría. Y, paradójicamente, recibe ambas. Porque la riqueza, en su sentido más puro, no es acumulación, sino entendimiento. Quien comprende la naturaleza del dinero, inevitablemente lo atrae. En las tradiciones esotéricas, esta idea es aún más profunda. En la Cábala, el dinero es visto como una manifestación de la luz divina, un reflejo de la energía creadora del universo. Pero esta luz solo puede ser contenida en un recipiente adecuado. Por eso hay quienes, sin importar cuánto dinero posean, lo pierden o lo desperdician, no han construido dentro de sí el espacio necesario para sostenerlo. De nada sirve llenar de agua un cántaro roto. Este conocimiento, aunque oculto, ha sido utilizado por los poderosos desde siempre. En las antiguas sociedades secretas, el oro no era solo un símbolo de riqueza, sino de transformación. Los alquimistas no buscaban convertir el plomo en oro por codicia, sino porque sabían que el oro era la expresión final de un proceso interno, la purificación del ser. El mundo moderno ha olvidado estas enseñanzas. La riqueza es vista como una meta externa, algo que se debe perseguir con esfuerzo, en lugar de comprenderse como una consecuencia natural de una mente alineada con las leyes universales. Pero los grandes magnates y las dinastías que han gobernado el dinero durante siglos han mantenido vivo este conocimiento. No se trata de magia ni de superstición, sino de entender la estructura misma de la realidad. La neurociencia moderna empieza a confirmar lo que los sabios intuían. Experimentos sobre la plasticidad cerebral han demostrado que el entorno mental de una persona moldea directamente su realidad. En otras palabras, la forma en que percibimos el dinero determina nuestra relación con él. Aquellos que lo ven como algo escaso, como un recurso limitado que debe ser arrancado del mundo con sufrimiento, viven perpetuamente en la carencia. Pero quienes lo entienden como un flujo incesante de energía, como una manifestación externa de un estado interno, lo atraen con facilidad. Aquí es donde la historia se une con la práctica. En el mundo antiguo, los ritos de prosperidad no eran superstición, sino ejercicios de reprogramación mental. Al ofrecer oro a los dioses, los iniciados estaban entrenando su conciencia para aceptar la abundancia. Al repetir mantras y oraciones de riqueza, estaban moldeando sus estructuras neuronales para resonar con la frecuencia de la fortuna. Hoy en día, estos principios siguen vigentes, aunque disfrazados de estrategias modernas. Cuando una persona dona sin miedo, sin apego, está participando en la misma ley de intercambio que los sacerdotes egipcios enseñaban. Cuando alguien visualiza su éxito con absoluta convicción,
está activando los mismos procesos neurológicos que los místicos utilizaban en sus rituales de manifestación. Pero la pregunta clave es, ¿qué tipo de Dios es el dinero para ti? Para algunos, es un tirano que gobierna sus vidas con miedo y escasez. Para otros, es un aliado que fluye con naturalidad. La respuesta a esta pregunta define no solo la cuenta bancaria de una persona, sino toda su existencia. Los antiguos sabían que los dioses solo respondían a quienes los comprendían. El dinero, como cualquier energía, solo se alinea con aquellos que han aprendido su lenguaje. No se trata de suerte ni de azar. Es una ley. Y solo quienes la dominan dejan de ser esclavos de la fortuna para convertirse en sus dueños. Capítulo 3. El legado de los sabios, frases y pensamientos perdidos sobre el dinero. La historia humana ha sido moldeada por la palabra. Lo que un hombre piensa, lo dice, lo que dice, lo convierte en acción, y lo que acciona, termina por definir su destino. Desde los templos de Mesopotamia hasta las modernas torres de cristal donde se decide el destino económico del mundo, la riqueza ha sido entendida por unos pocos y malinterpretada por la mayoría. Pero en los rincones olvidados de la historia, en manuscritos enterrados y citas que han sido deliberadamente ignoradas, yace el testimonio de aquellos que realmente comprendieron la naturaleza del dinero. Sus palabras no fueron meras observaciones, sino llaves que abren la puerta a una verdad más profunda. El oro, antes de existir en la mano de un hombre, debe existir en su mente. No es casualidad que en el Talmud, los rabinos más sabios hayan sentenciado que la pobreza no es la ausencia de bienes, sino la ausencia de visión. No es la falta de monedas lo que hace a un hombre pobre, sino la falta de entendimiento sobre cómo éstas se mueven. Un concepto similar se encuentra en los textos taoístas. Quien persigue la riqueza la verá huir, pero quien se vuelve un imán para ella la tendrá sin esfuerzo. Es una ley antigua, siempre presente pero rara vez comprendida. La riqueza no es una caza, sino una atracción. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos considerados heréticos y prohibidos por la Iglesia primitiva, Jesús es citado diciendo, «A quien tiene se le dará más, y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado». Esta frase, despojada de su contexto, ha sido interpretada como un cruel decreto del destino, una confirmación de que el mundo es injusto. Pero su verdadero significado se encuentra en la estructura de la realidad misma. La riqueza, como la luz o el conocimiento, se expande en quien la sostiene con certeza y se desvanece en quien la teme. No es una cuestión moral, sino vibracional. Los sabios antiguos sabían que el dinero no es un objeto, sino una consecuencia. Los filósofos de la Grecia clásica lo describieron como un reflejo del carácter. Aristóteles, quien escribió sobre economía con la misma profundidad con la que analizó la metafísica, afirmó que la riqueza es el resultado del uso adecuado del pensamiento. No es el esfuerzo físico lo que la genera, sino la correcta disposición de la mente y las acciones alineadas con esa comprensión. Este concepto es respaldado ahora por la neurociencia. Estudios sobre la plasticidad cerebral han demostrado que el entorno financiero de una persona está directamente relacionado con su estructura neuronal. Es decir, alguien que ha sido programado para ver el dinero como un problema, inevitablemente vivirá problemas económicos, mientras que quien ha sido educado en la certeza de la abundancia atraerá oportunidades sin esfuerzo aparente. Uno de los grandes olvidados en este campo fue Baltasar Gracián, un escritor y filósofo del siglo de oro español. En su obra El oráculo manual y arte de prudencia, dejó una sentencia que pocos han entendido en su verdadera profundidad: el dinero nunca falta, lo que falta es el ingenio para poseerlo. Lo que Gracián insinúa aquí es una verdad que los poderosos siempre han sabido: la escasez es una ilusión. No hay falta de dinero en el mundo, solo falta de percepción para verlo y atraerlo. Otro de los grandes sabios de la humanidad, oculto tras los pliegues del tiempo, fue Ibn Khaldún, historiador y economista árabe del siglo XIV. En su obra Al-Muqaddima, describió con precisión cómo la riqueza fluye en ciclos y cómo el auge y caída de imperios han estado siempre ligados a la mentalidad de sus líderes. Su teoría, adelantada por siglos, predijo lo que hoy llamamos crisis económicas, cuando una sociedad deja de entender el flujo de la riqueza y empieza a actuar desde el miedo y la restricción, inevitablemente cae en la miseria.
estos principios no son meros pensamientos abstractos. En el mundo real, aquellos que comprenden estas ideas y las aplican son los que terminan moldeando la economía global. No es casualidad que los multimillonarios más influyentes no trabajen más horas que un obrero promedio, ni se desgasten físicamente. La diferencia radica en cómo perciben la riqueza y en cómo han construido su relación con ella. El Talmud enseña que el primer paso para la abundancia es dejar de verla como un misterio inalcanzable. No es el azar ni el destino quienes deciden quién será rico y quién no, sino la disposición interna de cada persona. Lao se lo expresó de otro modo: el que se conoce a sí mismo es sabio, el que se domina a sí mismo es poderoso. Porque quien no es esclavo de sus pensamientos puede dominar la materia. Lo que todas estas enseñanzas nos revelan es que la riqueza nunca ha sido el problema. El problema ha sido el desconocimiento de su verdadera naturaleza. Durante siglos, el dinero ha sido demonizado por algunos y adorado por otros, pero siempre desde una comprensión incompleta. La clave no está en rechazarlo ni en idolatrarlo, sino en comprenderlo como una manifestación de algo mayor. El legado de los sabios es claro: la riqueza es un reflejo de la conciencia. No está allá afuera, esperando ser tomada. Está dentro, esperando ser liberada. Y solo quienes la entienden pueden poseerla sin temor. Capítulo 4. El secreto del éxito según los textos apócrifos y gnósticos. En los márgenes de la historia, entre los fragmentos de pergaminos ocultos en cuevas y códices enterrados bajo siglos de dogma, yace un conocimiento que no fue hecho para todos. Son palabras que alguna vez vibraron en la mente de los iniciados, textos que prometían no solo sabiduría, sino un dominio absoluto sobre la realidad. No es casualidad que fueran perseguidos, censurados y declarados heréticos. Porque aquel que los entiende deja de ser un esclavo del mundo. Y nadie que gobierna un imperio quiere súbditos que han descubierto cómo forjar su propio destino. El éxito, como el oro, ha sido tratado como un misterio. Nos han enseñado a verlo como un privilegio concedido a unos pocos, como un fruto reservado solo para aquellos que nacen con la bendición de la fortuna. Pero los antiguos sabían algo distinto. Sabían que el éxito no es una recompensa, sino una consecuencia. No es un premio al esfuerzo ciego, sino el resultado inevitable de un conocimiento que trasciende lo material. Los evangelios apócrifos y gnósticos son la prueba de ello. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad revelan verdades que las versiones oficiales de la historia han tratado de borrar. En ellos, Jesús no aparece como un Mesías que pide obediencia ciega, sino como un maestro que enseña el dominio de la realidad. En el Evangelio de Tomás, una de sus frases más poderosas dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis en la pobreza y seréis la pobreza». Aquí, en pocas palabras, se revela el mayor secreto de la humanidad. El éxito no es algo externo que se persigue. Es algo interno que se desbloquea. La pobreza no es la ausencia de dinero, sino la ausencia de entendimiento. La riqueza, en todas sus formas, es un estado de conciencia. No depende de la suerte, ni del entorno, ni de los recursos externos, sino de la comprensión interna de quien la posee. Los gnósticos creían que el mundo material era una ilusión construida por fuerzas que deseaban mantener a la humanidad en la ignorancia. Llamaban a estas fuerzas los arcontes, entidades que controlaban la percepción de la realidad y mantenían a los hombres atrapados en una existencia de miedo y limitación. Según su visión, la única manera de liberarse era despertar, recordar la verdad sobre uno mismo, reconocer que la realidad es maleable y que el destino no está escrito, sino creado. Este concepto, que por siglos fue considerado herejía, hoy resuena con las más avanzadas teorías de la ciencia. La física cuántica ha demostrado que la materia no es fija, sino que responde a la conciencia del observador. Los experimentos en neurociencia han revelado que el cerebro no distingue entre la realidad externa y la
Imaginación intensa, lo que significa que los pensamientos no son meros impulsos eléctricos sin importancia, sino planos de construcción de la realidad. Aquí es donde el éxito se vuelve una cuestión de conocimiento oculto. Si la realidad es creada por la conciencia, entonces quien domina su mente domina el mundo. Esta es la enseñanza subyacente de los evangelios gnósticos: lo que saques de ti te salvará. Lo que no saques de ti te destruirá. La clave del éxito no está en lo que se busca fuera, sino en lo que se libera desde dentro. Es por esto que los iniciados en las antiguas escuelas de sabiduría no aprendían estrategias comerciales, ni técnicas convencionales de liderazgo. Aprendían a pensar de una manera distinta. Aprendían que el éxito no es un punto de llegada, sino un estado que se lleva consigo. Quien es exitoso en su interior, inevitablemente lo manifiesta en su vida externa. Quien es pobre en su interior, aunque acumule riquezas, tarde o temprano volverá a la miseria. El Talmud enseña algo similar en una de sus parábolas menos conocidas. Un hombre pobre y un hombre rico pasaron por el mismo desierto. Uno encontró un oasis y el otro solo vio arena. No fue el desierto lo que cambió, sino la mirada de quien lo atravesaba. El éxito no es una circunstancia, es una percepción. Pero si esto es cierto, ¿por qué tantos fracasan? ¿Por qué la riqueza sigue concentrada en manos de unos pocos? Porque el mundo ha sido diseñado para distraer, para hacer que la humanidad mire hacia afuera en lugar de hacia adentro. La sociedad nos entrena para buscar validación externa, para medir el éxito con métricas impuestas, para seguir caminos trazados por otros. Pero aquellos que realmente logran trascender, los que construyen imperios, son los que han aprendido a crear su propia realidad. Esto no significa que el esfuerzo no sea necesario, ni que el trabajo no tenga valor. Significa que sin una base interna sólida, todo esfuerzo es en vano. Es como sembrar semillas en tierra infértil. Puedes regar y trabajar la tierra con todas tus fuerzas, pero si la semilla no está en el suelo adecuado, jamás crecerá. El mensaje de los textos gnósticos no es que el éxito es fácil, sino que es inevitable para quien comprende su naturaleza. No es cuestión de suerte ni de privilegio, sino de conocimiento. La clave del éxito, entonces, no está en buscar más oportunidades, sino en reconfigurar la percepción para ver las oportunidades que siempre han estado allí. En la India, los antiguos maestros espirituales hablaban del concepto de Maya, la gran ilusión que mantiene a los hombres atrapados en un ciclo de deseo y sufrimiento. Maya es la creencia de que la realidad es fija, de que el destino está escrito, de que el éxito es un privilegio otorgado por fuerzas externas. Pero aquellos que despertaban de la ilusión comprendían que el mundo es un reflejo de la conciencia, y que la única limitación real es la que uno mismo acepta. Los gnósticos enseñaban lo mismo con otras palabras. El reino de Dios no es un lugar en el cielo, sino un estado de conciencia. La verdadera riqueza no es material, sino mental. Y el éxito no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda. Al final, todo regresa a la misma verdad esencial. El éxito es un conocimiento prohibido porque hace innecesario el control. Un hombre que entiende que su destino está en sus manos no puede ser manipulado. No puede ser gobernado por el miedo. No puede ser reducido a una pieza dentro de un sistema que lo necesita débil. Es por eso que estos textos fueron censurados. Es por eso que esta sabiduría fue convertida en herejía. Porque libera. Porque transforma. Porque quien la comprende, deja de buscar el éxito y comienza a crearlo. Y aquel que lo crea, ya no necesita permiso para poseerlo. Capítulo 5. La clave de la abundancia en el Talmud, la Cábala y la Biblia. En lo más profundo de la historia, donde las palabras se convierten en ecos y las enseñanzas se velan en símbolos, la abundancia ha sido entendida como algo más que una cuestión de riqueza material. En los textos sagrados, el dinero no es solo un medio de intercambio, sino un reflejo de la relación entre el ser humano y el orden divino. Aquellos que han sabido leer más allá de las palabras han encontrado en la Biblia, el Talmud y la Cábala no solo un manual de moralidad, sino un código oculto sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad. Desde el Génesis hasta los escritos rabínicos,
La riqueza ha sido tratada como una corriente que fluye a través de la conciencia del individuo. No es algo que se posee, sino algo que se canaliza. Como un río que encuentra su camino hacia el océano, la abundancia es atraída por quienes comprenden su naturaleza. En la Torá, cuando Dios bendice a Abraham, no lo hace con simples palabras, sino con una promesa que ha resonado a lo largo de los siglos: te bendeciré y serás bendición. Génesis 12, 2. Esta frase encierra un principio oculto: la abundancia no es un destino, sino una expansión. Solo aquel que se convierte en una fuente de bendición puede sostener la riqueza sin que ésta se le escape de las manos. Este concepto se desarrolla con mayor profundidad en la Cábala, donde se enseña que la luz divina solo puede manifestarse en la medida en que encuentra un recipiente adecuado. La riqueza funciona bajo el mismo principio. No es suficiente con desearla, ni siquiera con buscarla, es necesario convertirse en alguien capaz de recibirla. En los textos cabalísticos, se habla de la vasija, la estructura interna del individuo que determina cuánto puede contener. Un recipiente roto no puede sostener agua, y de la misma manera, una mente llena de contradicciones y temores no puede sostener el flujo de la abundancia. Pero esto no es solo una metáfora espiritual. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano funciona bajo patrones de reconocimiento y expectativa. Es decir, lo que una persona espera encontrar en su vida, inevitablemente lo encontrará. Si su sistema de creencias está condicionado por la escasez, su mente buscará, consciente e inconscientemente, confirmar esa escasez. Pero si ha sido reprogramado para percibir la abundancia, su percepción del mundo cambiará y, con ello, su realidad. Esto no es superstición, sino el principio de la neuroplasticidad, el mismo concepto que los antiguos místicos describían con otras palabras: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. El Talmud, la compilación de enseñanzas rabínicas que ha guiado a generaciones, profundiza aún más en la relación entre el individuo y la riqueza. En uno de sus pasajes menos conocidos, se dice: el hombre no es dueño de su fortuna, sino del canal a través del cual ella fluye. Esta idea desmonta por completo la visión tradicional del dinero como un objeto estático. En su lugar, lo presenta como una energía que se mueve en función de quien la recibe. Un hombre no posee dinero, sino que se convierte en un puente por el cual éste circula. Pero, si esto es cierto, ¿por qué hay quienes parecen ser imanes naturales para la riqueza, mientras que otros luchan constantemente contra la escasez? La respuesta también se encuentra en los textos sagrados. En el Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8 y 18. Aquí, la clave no está en la riqueza misma, sino en la capacidad de generarla. No se trata de tener dinero, sino de tener la estructura mental, emocional y espiritual para atraerlo y multiplicarlo. Esta idea es similar a lo que hoy entendemos en psicología como el locus de control, la creencia de que uno es el creador de su propia realidad. Aquellos con un locus de control interno, que creen que su éxito depende de sus propias acciones, son los que logran construir riqueza con mayor facilidad. Mientras que aquellos con un locus de control externo, que creen que la riqueza es cuestión de suerte o destino, viven atrapados en ciclos de escasez. Los sabios del Talmud entendieron esto hace siglos. En sus enseñanzas, insistían en que la verdadera riqueza no es el oro ni la plata, sino la comprensión del flujo del dinero. Porque aquel que entiende el sistema ya no depende de la fortuna ni del azar. Se convierte en dueño de su destino. En el Zohar, el texto central de la Cábala, se explica que la abundancia es como la luz del sol, infinita, inagotable, pero solo visible para aquellos que tienen los ojos abiertos. Quien se ciega con miedos y creencias limitantes no puede recibirla, del mismo modo que un recipiente boca abajo nunca podrá llenarse. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo abrir los ojos a la abundancia? ¿Cómo cambiar la percepción para que la riqueza fluya de manera natural? Aquí es donde la Biblia ofrece una respuesta que ha sido malinterpretada durante siglos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice una frase enigmática: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 y 33. Durante siglos,
esta enseñanza ha sido entendida como un llamado al desapego material, como una indicación de que la riqueza es irrelevante. Pero los místicos han sabido que su significado es mucho más profundo. El reino de Dios, en la tradición esotérica, no es un lugar, sino un estado de conciencia. Es la comprensión de que la realidad es moldeable, de que el mundo externo es un reflejo del mundo interno. Aquellos que viven en esta verdad ya no persiguen el dinero, porque saben que éste fluye naturalmente hacia quienes han alcanzado la frecuencia adecuada. Y esta es la clave que las grandes tradiciones han tratado de transmitir: la riqueza no es el fin, sino el resultado de una mente alineada con la ley del universo. Cuando el Talmud dice la bendición del Eterno enriquece, y no añade tristeza con ella, no se refiere a un regalo divino entregado al azar, sino a la comprensión de que la verdadera riqueza es aquella que fluye sin esfuerzo, porque ha sido generada desde una estructura interna estable. Quienes han dominado esta sabiduría, quienes han comprendido que la abundancia no se persigue, sino que se cultiva desde dentro, han trascendido las limitaciones de la escasez. No porque hayan acumulado riquezas, sino porque han aprendido a ser la fuente de ellas. En última instancia, la Biblia, el Talmud y la Cábala nos revelan que el dinero no es una posesión, sino un reflejo. No se trata de cuánto tienes, sino de quién eres en relación con la riqueza. Porque aquel que se convierte en la fuente, nunca más tendrá que buscarla. Y esa, quizás, sea la verdadera promesa de la abundancia. Capítulo 6. Las profecías y advertencias sobre la riqueza en libros olvidados. Las grandes civilizaciones han creído, durante milenios, que la riqueza es un don de los dioses, una bendición entregada a unos pocos y negada a otros. Sin embargo, en los márgenes de la historia, en textos prohibidos y manuscritos ocultos, se encuentran advertencias que contradicen esta creencia. En estos escritos olvidados, la riqueza no es vista como un regalo, sino como una prueba, un fuego que puede purificar o consumir, dependiendo de quien lo sostenga. Desde las tablillas de arcilla de Same hasta los evangelios apócrifos, desde los manuscritos de Qumran hasta las visiones místicas de alquimistas y profetas, el mensaje es el mismo: la riqueza es poder, y todo poder trae consigo una responsabilidad que pocos comprenden. Algunos la han usado para construir imperios que han trascendido los siglos, mientras que otros han sido devorados por ella, como Ícaro que, en su arrogancia, voló demasiado cerca del sol y cayó. Uno de los textos más enigmáticos sobre este tema se encuentra en el libro de Enoc, un escrito apócrifo que fue eliminado de la Biblia oficial. En él se habla de los vigilantes, seres que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos que antes solo pertenecían a los dioses: la metalurgia, la hechicería, el arte de la guerra y también la acumulación de riquezas. Según este texto, la corrupción del mundo comenzó cuando los hombres aprendieron a extraer oro de la tierra, no para honrar a lo divino, sino para engrandecer su propio poder. Enoc advierte que la riqueza obtenida sin propósito espiritual se convierte en un peso que hunde el alma. Esta idea resuena con otras tradiciones esotéricas. En los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, se describe la materia como un velo que oculta la verdadera luz. Según estos escritos, aquellos que se apegan demasiado a la riqueza material terminan prisioneros de ella, confundiendo su verdadero propósito en la existencia. El Evangelio de Felipe, otro texto apócrifo, dice: hay quienes temen perder lo que poseen, pero no comprenden que su temor ya los ha hecho esclavos. Aquí, la advertencia no es contra la riqueza en sí, sino contra la actitud que se tiene hacia ella. La verdadera prisión no es la pobreza, sino la obsesión por el dinero que encadena la mente y el espíritu. Las advertencias sobre la riqueza no son exclusivas del cristianismo primitivo. En el Talmud, los rabinos discutían sobre la naturaleza del dinero y su influencia en la moralidad. En uno de sus pasajes menos conocidos, se dice: cuando un hombre posee más de lo que necesita, la fortuna le pregunta si es su dueño o su siervo. Esta sentencia encierra una paradoja: la riqueza puede ofrecer libertad, pero también puede convertirse en una jaula dorada. En la filosofía oriental, encontramos una advertencia similar. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que el deseo insaciable de riqueza es una trampa del ego, una ilusión que atrapa a los hombres en un ciclo de insatisfacción perpetua. No se trata de rechazar la abundancia,
sino de dominarla, de no permitir que se convierta en el único propósito de la existencia. La enseñanza aquí es clara: la riqueza debe ser un medio, nunca un fin. La neurociencia moderna ha comenzado a explicar lo que estos textos antiguos insinuaban. Investigaciones sobre la dopamina han demostrado que el cerebro humano está diseñado para buscar recompensas, pero que estas recompensas pierden su valor si se convierten en una obsesión. Se ha observado que quienes acumulan riqueza sin un propósito más grande terminan cayendo en patrones similares a los de la adicción. Cada nueva ganancia se siente vacía, cada triunfo financiero exige otro mayor, hasta que la persona se encuentra atrapada en un ciclo de insatisfacción sin fin. Pero si la riqueza puede ser una trampa, ¿qué diferencia a quienes la usan sabiamente de quienes son devorados por ella? La respuesta se encuentra en otro conjunto de textos olvidados: los tratados herméticos. Atribuidos a Hermes Trismegisto, estas enseñanzas sostienen que la clave para dominar la riqueza es el equilibrio. En el Kybalión se dice: todo debe fluir, pues lo que se estanca se corrompe. Aquí encontramos una de las claves más poderosas de la prosperidad: el dinero no es algo que se posee, sino algo que se mueve. Quienes intentan acumularlo sin hacerlo circular terminan siendo arrastrados por él. Los imperios que han entendido esta ley han perdurado, mientras que aquellos que se han aferrado a sus riquezas con miedo han colapsado bajo su propio peso. Este principio se manifiesta incluso en la naturaleza. Los ríos que fluyen con fuerza están llenos de vida, mientras que las aguas estancadas se pudren. De la misma manera, la riqueza que fluye a través de una persona que la usa con propósito se multiplica, mientras que la riqueza que se retiene con avaricia termina perdiendo su valor. Los textos antiguos parecen advertirnos que la riqueza no es buena ni mala por sí misma, sino que actúa como un espejo del alma de quien la posee. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta frase, lejos de ser un simple llamado a la humildad, es una advertencia sobre el poder transformador del dinero. Si el tesoro de una persona es solo oro, su alma se volverá fría y rígida como el metal. Pero si su riqueza es un reflejo de algo más grande, de un propósito, de una misión, entonces no será el dinero quien la controle, sino ella quien controle el dinero. Las profecías sobre la riqueza han sido ignoradas por la mayoría, porque nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: el dinero, al igual que el fuego, puede dar vida o consumir por completo a quien no sabe manejarlo. En los libros olvidados de la historia, las advertencias no están ahí para condenar la riqueza, sino para enseñar a usarla sin ser destruido por ella. El mensaje final de estos textos es claro: la riqueza es una herramienta de transformación, un vehículo que amplifica la verdadera naturaleza de quien la posee. No es el dinero lo que corrompe, sino el miedo, la ignorancia y la obsesión con el poder. Y solo aquellos que entienden esto pueden sostener la riqueza sin que ésta los devore. Capítulo 7. ¿Por qué la pobreza es una ilusión? La psicología de la prosperidad. Imagínate caminando por un desierto interminable. La arena se extiende hasta donde alcanza la vista, y el sol, implacable, quema la piel con su luz ceradora. En tu mano sostienes un recipiente de cristal. Dentro de él hay agua, pero tú, aterrorizado por la idea de que se agote, decides racionarla con extremo cuidado. Un sorbo cada tantas horas, solo lo mínimo para sobrevivir. A medida que avanzas, el agua parece disminuir más rápido de lo que esperabas. Cada gota que bebes te llena de ansiedad, porque cada gota que se va significa que queda menos. Hasta que, finalmente, cuando el miedo te ha dominado por completo, cuando el pensamiento de la escasez ha consumido todo tu ser, el recipiente se vacía. Y cuando, desesperado, levantas la vista, te das cuenta de que justo delante de ti hay un oasis que no habías visto porque tu mente estaba atrapada en el temor. Así es la pobreza, una percepción que nubla la realidad, una prisión creada por la mente antes de ser experimentada en el mundo material. Es un espejismo que se refuerza con cada pensamiento de carencia, con cada acto motivado por el miedo en vez de por la confianza. No es la falta de recursos lo que empobrece al hombre, sino la convicción de que está condenado a la escasez. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han advertido que la pobreza no es una condición externa, sino un estado mental. En el Talmud,
se dice que el pobre no es aquel que no tiene, sino aquel que no sabe que puede tener. Esta idea, lejos de ser una simple parábola, es una clave oculta dentro de los textos sagrados. Lo que un hombre cree acerca del dinero determina su relación con él. La Biblia refuerza esta enseñanza con una afirmación contundente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. Aquí no se habla de moralidad ni de destino divino, sino de un principio psicológico y universal. La realidad que una persona experimenta es un reflejo de su programación mental. La neurociencia moderna ha comenzado a validar esta sabiduría antigua. Investigaciones en plasticidad cerebral han demostrado que el cerebro humano está diseñado para reforzar lo que cree. Una persona que ha sido condicionada a ver la escasez encuentra pruebas de escasez en todas partes. Se vuelve ciega a las oportunidades, incluso cuando están justo frente a ella. Pero una persona que ha entrenado su mente para ver la abundancia desarrolla un sistema perceptivo que detecta posibilidades donde otros solo ven obstáculos. El experimento de la atención selectiva, realizado por psicólogos en la Universidad de Harvard, lo demuestra de manera clara. Se mostró a los participantes un vídeo en el que debían contar cuántas veces un grupo de personas pasaba un balón. En el medio del vídeo, una persona disfrazada de gorila atravesaba la escena. Más de la mitad de los participantes no vieron al gorila, porque su mente estaba tan enfocada en el balón que su percepción excluyó todo lo demás. Esto es exactamente lo que ocurre con la riqueza y la pobreza. Lo que una persona espera ver en el mundo determina lo que percibe. Aquí es donde la metáfora del desierto cobra su verdadero significado. Aquellos que creen que la escasez es la única realidad, que están convencidos de que el dinero es difícil de obtener y que la fortuna es una cuestión de azar, están caminando con la mirada baja, contando gotas de agua en un recipiente cada vez más vacío. Pero aquellos que han entendido que la riqueza es un flujo constante, que el mundo está lleno de oportunidades invisibles para quienes no las buscan, levantan la vista y ven el oasis que ha estado allí todo el tiempo. Las enseñanzas cabalísticas lo expresan de otra manera. En la Cábala, el concepto de Sefa describe la abundancia como un río de luz divina que nunca deja de fluir. Pero la capacidad de recibir esta luz depende del estado interno de la persona. Un recipiente cerrado no puede ser llenado. Un hombre que teme gastar no puede recibir. Un corazón que se cierra con desconfianza no puede atraer la prosperidad. Este principio no es una superstición, sino una ley universal. Todo lo que circula crece. Un músculo que se usa se fortalece. Un talento que se ejercita se desarrolla. Un río que fluye se ensancha con el tiempo. Pero lo que se retiene con miedo se deteriora. El oro que se esconde en una bóveda se convierte en un símbolo de parálisis, en un peso muerto en lugar de una fuerza generativa. Es por esto que, en muchas culturas antiguas, la moneda no se creaba para ser acumulada, sino para ser intercambiada. En los mercados de la Grecia clásica, los filósofos enseñaban que la riqueza no era la cantidad de dinero que un hombre poseía, sino su capacidad para hacer que ese dinero se moviera en favor de su comunidad y su visión. Aquí radica la verdadera ilusión de la pobreza, la creencia de que el dinero es un objeto, en lugar de entenderlo como un flujo. Quienes lo ven como algo estático lo pierden. Quienes lo comprenden como una corriente aprenden a navegar en él. En el Evangelio de Tomás, otro de los textos apócrifos prohibidos por la Iglesia, se encuentra una enseñanza que rompe con la visión tradicional de la riqueza. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. La pobreza no se erradica con más dinero, sino con un cambio de percepción. Un hombre que gana la lotería sin haber transformado su mentalidad pronto se encontrará sin nada. Un hombre que comprende la naturaleza del dinero, aunque pierda todo lo que tiene, inevitablemente lo recuperará. La historia está llena de ejemplos de esto. Hay quienes han perdido fortunas y las han reconstruido en pocos años, mientras que otros han recibido riquezas y las han dilapidado en cuestión de meses. La diferencia nunca ha estado en la cantidad de dinero, sino en la mentalidad de quien lo maneja. Si la pobreza es una ilusión, significa que puede disolverse en el momento en que se cambia la manera de verla.
Esto no implica ignorar la realidad material, ni negar las dificultades económicas que enfrentan millones de personas. Pero sí significa que la solución no está únicamente en factores externos, sino en un cambio profundo de conciencia. En última instancia, el dinero es solo un reflejo del estado interno de una persona. No se trata de suerte, ni de trabajo extenuante, ni de circunstancias externas. Se trata de levantar la vista y ver el oasis en lugar de la arena. Porque la riqueza, como el agua en el desierto, ha estado ahí todo el tiempo, esperando a ser encontrada. Capítulo 8. Los secretos de los millonarios de la antigüedad y la élite actual. Imagina una ciudad dorada, una urbe perdida en la historia donde los mercaderes trazan rutas invisibles de riqueza, los gobernantes mueven el destino de naciones y los sacerdotes resguardan en templos ocultos las claves de la abundancia. Esa ciudad ha existido muchas veces a lo largo de los siglos, en Babilonia, en Tiro, en Constantinopla, en la Florencia renacentista, en los pasillos silenciosos de la banca suiza y en los imponentes rascacielos de Wall Street. La riqueza no es una cuestión de azar ni de simple acumulación de bienes. Es el resultado de comprender ciertas reglas que han sido transmitidas en círculos cerrados, ocultas en textos antiguos o protegidas por el silencio de los linajes que han dominado el mundo económico desde tiempos inmemoriales. No es coincidencia que las dinastías financieras más influyentes del mundo hayan perdurado a través de los siglos, mientras que la mayoría de los individuos que alcanzan la fortuna la pierden en el transcurso de una generación. Porque la riqueza no es solo dinero, es un sistema de pensamiento, un lenguaje que se aprende, una estructura mental que moldea la realidad. Los sabios de la riqueza y sus principios ocultos. Los hombres más ricos de la antigüedad no se parecían a los comerciantes ordinarios. Eran estrategas, alquimistas del comercio, maestros de la psicología humana. En Babilonia, la ciudad que dominó el mundo del oro y las transacciones, los sacerdotes del templo de Marduk no solo oficiaban ceremonias religiosas, sino que también manejaban los registros de las primeras instituciones bancarias. Los mercaderes que comprendían la relación entre la espiritualidad y la economía acudían a ellos para aprender el principio fundamental de la riqueza. La prosperidad no es el dinero que posees, sino el flujo que puedes controlar. Los fenicios, los grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo, aplicaban otra máxima de la riqueza: el oro se mueve hacia quien lo sabe multiplicar. No dejaban que la fortuna se estancara. No amontonaban riqueza sin propósito. La reinvertían en rutas comerciales, en redes de influencia, en acuerdos que trascendían su propia existencia. Entendían lo que la neurociencia moderna ha confirmado: el cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones. Aquellos que han entrenado su mente para ver oportunidades donde otros ven obstáculos pueden prever el flujo del dinero antes de que ocurra. En la Florencia renacentista, los medicinos solo eran banqueros, eran arquitectos del poder. Comprendieron que la riqueza no solo se mide en monedas, sino en conexiones, en influencia, en la capacidad de crear sistemas que generen dinero sin depender del esfuerzo individual. Es la misma estrategia utilizada hoy por las élites económicas. La riqueza se construye a través de sistemas, no de trabajo arduo. El Talmud, una de las fuentes más ricas en sabiduría financiera, afirma: no es más sabio aquel que acumula, sino aquel que sabe hacer que la riqueza trabaje por él. En otras palabras, los verdaderos millonarios, ya sean de la antigüedad o de la actualidad, nunca intercambian tiempo por dinero. Crean redes, mecanismos, estructuras que les permiten expandir su riqueza sin estar encadenados a su creación. La psicología de la élite, como piensan los verdaderos ricos. La diferencia entre quienes crean riqueza y quienes la pierden no está en la cantidad de dinero que manejan, sino en su relación con él. El error más común entre quienes no han sido entrenados en la mentalidad de la abundancia es pensar en el dinero como un fin. Para la élite, el dinero no es el objetivo, sino un medio para ampliar su esfera de control. Esta diferencia de pensamiento es lo que separa a los magnates de los trabajadores asalariados. Mientras que la mayoría de las personas piensan en términos de ingreso y gasto, los verdaderos ricos piensan en términos de expansión y control. El dinero es solo una herramienta, una energía que fluye hacia aquellos que saben dirigirla.
neurocientíficos han descubierto que la gente con mentalidad de abundancia activa con mayor frecuencia el córtex prefrontal, la parte del cerebro asociada con la planificación, la visión estratégica y la resolución de problemas a largo plazo. Mientras tanto, quienes viven en un estado de escasez tienden a activar la amígdala, la región responsable del miedo y la reacción inmediata. Este descubrimiento confirma lo que los sabios de la antigüedad ya sabían: la mentalidad de riqueza es un estado de dominio mental sobre las circunstancias, no una simple acumulación de bienes. Los linajes de la élite financiera moderna han heredado esta comprensión. No trabajan por dinero, trabajan por control. No buscan ingresos, buscan activos que generen ingresos. No gastan impulsivamente, mueven su capital estratégicamente para asegurarse de que cada decisión refuerce su posición en el juego de la economía global. El secreto final: el dinero como juego de percepción. La clave oculta detrás de los millonarios de la historia no es solo su conocimiento de los mercados o su habilidad para hacer negocios. Es su dominio del lenguaje simbólico del dinero. Comprenden que la riqueza es un fenómeno de percepción antes de ser un hecho tangible. Un ejemplo perfecto de esto es la familia Rothschild, cuya fortuna fue construida a través de una estrategia psicológica simple pero devastadoramente efectiva. Durante la batalla de Waterloo, Nathan Rothschild tenía información sobre el desenlace antes que el resto de los financieros en Londres. En lugar de anunciar la victoria de los aliados, empezó a vender sus acciones en la bolsa, lo que llevó a otros inversores a hacer lo mismo, creyendo que Napoleón había ganado. Cuando el mercado colapsó, Rothschild compró todo a precios ridículos, asegurándose una de las fortunas más grandes de la historia. Esta historia, más que un simple episodio de astucia financiera, revela un principio más profundo: la riqueza se construye sobre la percepción. Quienes controlan la narrativa del dinero controlan el dinero mismo. La élite actual utiliza estrategias similares. Controlan medios de comunicación, crean tendencias económicas, moldean la forma en que las masas perciben el valor. No dependen de la suerte ni del trabajo duro. Dependen del entendimiento de cómo la mente humana responde a los símbolos de poder y escasez. El legado de los verdaderos ricos. Los millonarios de la antigüedad y la élite actual no son simplemente acumuladores de dinero. Son arquitectos de sistemas, jugadores en un tablero donde las reglas han sido diseñadas para beneficiar a quienes las conocen. Para aquellos que han comprendido estos principios, la riqueza deja de ser un misterio. Se convierte en una consecuencia inevitable de la mentalidad correcta, de la estrategia adecuada, de la capacidad de ver más allá de lo inmediato y jugar el juego de la economía con la mirada puesta en el largo plazo. Al final, la verdadera diferencia entre los ricos y los pobres no está en la cantidad de dinero que poseen, sino en la forma en que lo entienden. La historia nos ha mostrado que la fortuna favorece no a los más inteligentes ni a los más trabajadores, sino a los que han aprendido a ver la realidad tal como es: un océano de oportunidades invisibles para quienes no han sido entrenados para percibirlas. El dinero siempre ha seguido a quienes han comprendido su esencia. Y solo quienes dominan su lenguaje pueden moldear el mundo a su voluntad. Capítulo 9. Las sociedades secretas y sus enseñanzas sobre el dinero. La historia de la humanidad es un tejido de hilos visibles e hilos invisibles. Mientras los libros oficiales narran el ascenso y caída de imperios, las revoluciones y los acuerdos comerciales que dieron forma al mundo moderno, hay otra historia que se ha transmitido en la sombra. Una historia de conocimiento velado, de pactos susurrados en templos ocultos, de hombres que han comprendido que el dinero no es un recurso finito, sino una herramienta de poder. A lo largo de los siglos, ciertas sociedades han entendido que el control del dinero es el control del destino. No se trata de conspiraciones burdas ni de fantasías cinematográficas, sino de algo más sutil y efectivo: el dominio del lenguaje del valor, la psicología de la escasez y la abundancia, la manipulación de la percepción colectiva para hacer que el oro fluya en una dirección en lugar de otra. El secreto del dinero, el arte de la ilusión. El dinero, en su forma más pura, es una ilusión compartida. No tiene valor en sí mismo, sino que es una promesa de valor, una idea cristalizada en metales, papel o cifras digitales. Lo que determina su poder no es su existencia, sino la creencia que la humanidad deposita en él.
Los alquimistas de la Edad Media buscaban transmutar el plomo en oro, pero los verdaderos iniciados sabían que la alquimia real no era física, sino simbólica. La transformación no estaba en la materia, sino en la mente de las personas. Cuando se aprende a moldear la percepción del dinero, se domina el flujo de la riqueza. Esto es lo que los templarios comprendieron cuando crearon el primer sistema bancario en Europa. No necesitaban oro físico en cada fortaleza, bastaba con que las personas creyeran que su riqueza estaba resguardada y pudiera ser transferida a voluntad. Así nació el concepto del crédito, el principio de que el dinero puede existir más allá de su forma tangible, flotando en un limbo de confianza y deuda. Los francmasones, con su estructura jerárquica de conocimiento progresivo, enseñaban que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la influencia. No es aquel que tiene más monedas el que gobierna, sino aquel que puede moverlas sin ser visto. En sus templos, donde la geometría sagrada y los rituales de iniciación preparaban a los adeptos para comprender las reglas ocultas del universo, se transmitía un principio esencial: la riqueza es un reflejo del orden interno del hombre. Este principio, lejos de ser una simple idea esotérica, encuentra eco en la neurociencia moderna. Experimentos han demostrado que la manera en que una persona percibe el dinero modifica su respuesta neuronal ante las oportunidades económicas. Aquellos que han sido entrenados para ver la riqueza como un flujo, en lugar de como un objeto estático, desarrollan patrones de pensamiento que los llevan a la prosperidad de manera natural. El control de la narrativa, como las sociedades secretas han moldeado la economía. La historia económica del mundo no ha sido escrita por accidentes ni por la simple interacción de la oferta y la demanda. Ha sido dirigida, estructurada y orquestada por aquellos que han entendido que el dinero sigue a la percepción. Cuando los banqueros judíos medievales, a quienes se les negaban tierras y títulos nobiliarios, encontraron su camino en el mundo financiero, no lo hicieron acumulando oro, sino controlando su flujo. Comprendieron que aquel que presta dinero a reyes y emperadores termina teniendo más poder que el propio trono. Este mismo conocimiento fue llevado a la perfección por los Rothschild en el siglo XVIII, cuando aprendieron que el verdadero dominio no estaba en el comercio directo, sino en la información. La famosa historia de cómo Nathan Rothschild utilizó información privilegiada sobre la batalla de Waterloo para manipular el mercado de valores en Londres es un ejemplo de cómo el dinero es un juego de percepción. Mientras el público veía caos y derrota, él veía una oportunidad para adquirir activos a precios ridículos. Las élites modernas continúan aplicando estos mismos principios, pero en un escenario digital. Ya no se trata de caballeros templarios protegiendo caravanas de oro o banqueros secretos influyendo en los reyes, sino de algoritmos que manipulan la confianza del mercado, de campañas mediáticas que crean o destruyen economías enteras con una simple narrativa. En el Talmud, hay una enseñanza que resume esta idea de manera brutal: aquel que controla la balanza, controla el mercado. La balanza ya no es física, es simbólica. El mercado ya no es un bazar de monedas y trueques, sino una red de confianza y especulación que puede ser dirigida por aquellos que saben cómo influir en la percepción colectiva. El último secreto, la libertad financiera a través del conocimiento oculto. Las sociedades secretas no han preservado su poder a través de la acumulación de riquezas, sino a través de la transmisión del conocimiento que permite generar riquezas sin depender de la suerte o del esfuerzo físico. Han comprendido lo que los antiguos sabios enseñaban en los manuscritos herméticos: el que conoce la ley no necesita obedecerla, el que desconoce la ley será esclavo de ella. Quienes han logrado independencia financiera sin conocer estas reglas han sido la excepción, no la norma. Porque la riqueza no es solo dinero en una cuenta bancaria, es un sistema de pensamiento, una arquitectura invisible que guía las decisiones de aquellos que saben cómo jugar el juego. En los círculos más altos de la economía global, las decisiones no se toman basadas en emociones ni en impulsos. Se toman con la precisión de un arquitecto que construye un templo, sabiendo que cada piedra colocada en su lugar refuerza la estructura completa. Así es como han operado los verdaderos amos del dinero desde tiempos antiguos, no con ansiedad ni con desesperación, sino con la certeza de que la riqueza fluye naturalmente hacia quienes han aprendido a sostenerla sin miedo. La lección final que estas sociedades han protegido no es un simple truco financiero, ni una fórmula mágica para el éxito.
Es un cambio de paradigma, una transformación de conciencia. La riqueza no es una meta a alcanzar, sino una frecuencia en la que se aprende a vivir. Quienes han entendido esto han dejado de perseguir el dinero y han comenzado a atraerlo. No porque lo deseen, sino porque se han convertido en el tipo de persona que el dinero busca. Y ese es el mayor secreto que jamás se ha contado. Capítulo 10. El poder de la palabra, mantras, invocaciones y decretos prohibidos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sabido que la palabra es más que un simple sonido. Es un acto de creación, un sello que fija la realidad en su forma más sutil antes de que se manifieste en el mundo tangible. En cada civilización, en cada religión, en cada tradición esotérica, la palabra ha sido tratada con reverencia. No porque los antiguos fueran supersticiosos, sino porque comprendían un principio que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar: el universo responde a la vibración. El Génesis inicia con una afirmación que, aunque ha sido repetida millones de veces, pocos han entendido en su verdadera profundidad, y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. En esta simple frase está contenida la clave del poder de la palabra. Lo primero que existió no fue la materia, ni la acción, ni la forma. Fue el verbo. La palabra fue el detonador de la existencia misma. Los sabios de la antigüedad sabían que hablar no es solo comunicar, sino moldear la estructura misma de la realidad. En el Talmud, se dice que cada palabra es un ladrillo que construye o destruye el mundo. En la Cábala, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, describe cómo el universo fue formado a través de las letras del alfabeto hebreo, cada una con un significado energético, cada una con el poder de traer a la existencia algo nuevo. Pero no solo las tradiciones religiosas comprendieron este poder. La neurociencia moderna ha descubierto que las palabras tienen un impacto profundo en la estructura del cerebro humano. Los estudios del Dr. Andrew Newberg sobre la neurotología han demostrado que ciertas palabras pueden activar o desactivar regiones del cerebro relacionadas con el miedo, la confianza y la percepción de la realidad. Palabras positivas fortalecen las conexiones neuronales asociadas con la creatividad y la resolución de problemas. Palabras negativas activan el sistema límbico, generando respuestas de estrés y limitando la capacidad de razonamiento lógico. Lo que esto significa es que lo que decimos, y más aún, lo que nos decimos a nosotros mismos, no es solo un reflejo de nuestra mente, sino la arquitectura invisible de nuestra vida. Los grandes maestros espirituales, los monjes tibetanos, los cabalistas, los iniciados de las escuelas herméticas, todos han sostenido la misma enseñanza bajo diferentes formas. Lo que declaras se convierte en tu destino. Mantras y vibración, el sonido como fuerza creadora. Los antiguos sabían que no todas las palabras tienen el mismo peso. Algunas son simplemente descripciones de la realidad, mientras que otras son llaves que abren puertas invisibles en la estructura del universo. Los mantras fueron diseñados bajo este principio, no son solo frases, sino combinaciones precisas de sonidos que alteran la frecuencia vibratoria de quien las pronuncia. En la tradición védica, el mantra Om es considerado el sonido primordial, la vibración del universo antes de que existiera la materia. En el Evangelio de Juan, encontramos la misma idea expresada de otro modo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los monjes tibetanos, al recitar mantras en tonos específicos, están modulando la resonancia de su conciencia. Los sufíes, al repetir el dhikr, no solo alaban a Dios, sino que alteran su estado neurológico hasta alcanzar experiencias de éxtasis. En la Cábala, los nombres de Dios no son simples etiquetas, sino fórmulas energéticas que, al ser pronunciadas con la intención correcta, pueden desbloquear estados de conciencia más elevados. Los decretos prohibidos, palabras que cambian el destino. Pero no todas las palabras son para todos. A lo largo de la historia, ciertas fórmulas han sido mantenidas en secreto, no porque sean supersticiones, sino porque contienen un poder que puede ser mal utilizado. En los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, hay referencias a palabras de poder que solo los iniciados debían conocer, frases que podían alterar la percepción de la realidad y otorgar dominio sobre las fuerzas del mundo.
En el Corpus Hermeticum, el antiguo texto atribuido a Hermes Trismegisto, se menciona que aquel que conoce el nombre verdadero de una cosa, domina su esencia. Este principio no es exclusivo de la filosofía antigua. La ciencia ha encontrado que el sonido tiene un impacto medible en la materia. Los experimentos de cimática, que estudian cómo las ondas sonoras influyen en estructuras físicas, han demostrado que ciertas frecuencias pueden reorganizar partículas de polvo, agua y metales en patrones geométricos precisos. Si el sonido puede afectar la materia de esta manera, ¿qué efecto tienen nuestras palabras en la estructura invisible de nuestra vida? La respuesta está en lo que llamamos decretos. Un decreto es más que una afirmación. Es una orden que se le da a la realidad con una certeza absoluta. En los círculos esotéricos, se ha dicho que un decreto pronunciado sin duda es un contrato con el universo. No es una simple expresión de deseo, sino una manifestación de la voluntad alineada con la ley de la vibración. El último secreto, como hablar para crear riqueza. Las sociedades secretas, las religiones antiguas, las tradiciones espirituales más poderosas han protegido este conocimiento porque sabían que no todos están preparados para manejarlo. Quien comprende el poder de la palabra ya no puede hablar a la ligera. Sus palabras se convierten en semillas que, tarde o temprano, darán fruto. En la psicología del éxito, se ha descubierto que las personas más prósperas tienen un lenguaje radicalmente distinto al de quienes viven en la escasez. No es solo optimismo. Es una manera de estructurar la realidad a través del habla. No dicen voy a intentarlo, dicen ya está hecho. No dicen me gustaría ser rico, dicen la riqueza fluye a mí con facilidad. Jesús, en una de sus enseñanzas más poderosas, dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete, y se movería. La clave de esta afirmación está en el verbo, dirías. No dice pedirías, ni desearías, ni esperarías. Dice dirías. El acto de hablar con certeza es el acto de crear. Quienes han comprendido esto han dejado de suplicar y han comenzado a ordenar. Han dejado de describir la realidad y han aprendido a moldearla con sus palabras. Porque las palabras son vibración, y la vibración es la única fuerza que da forma a lo que llamamos existencia. Y ese es el mayor poder que ha sido ocultado a la humanidad, el poder de hablar con la autoridad de quien ya sabe que todo lo que decreta, tarde o temprano, se convierte en su destino. Capítulo 11. El dinero en los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto. En los confines del desierto, bajo capas de polvo y siglos de olvido, se encuentran fragmentos de una verdad que alguna vez resonó con fuerza en los oídos de los iniciados. Son textos que no debían ser leídos por todos, palabras que no debían ser pronunciadas por cualquiera. No porque contuvieran dogmas peligrosos o amenazas para la moral, sino porque revelaban un conocimiento que, en manos de aquellos que no comprenden su significado, se convierte en una carga demasiado grande para ser sostenida. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en una cueva egipcia, y los rollos del Mar Muerto, hallados en 1947 a orillas del Mar Salado, contienen enseñanzas que desafían las narrativas oficiales del mundo antiguo. Son ecos de una sabiduría que fue apartada, no porque fuera falsa, sino porque confería poder. Hablan de la naturaleza de la realidad, del destino del hombre, del dominio sobre la materia y, entre sus líneas veladas, sobre el dinero y la riqueza. El dinero en la visión gnóstica, un símbolo y una trampa. Para los gnósticos, cuya voz resuena en los manuscritos de Nag Hammadi, el mundo material no es más que una ilusión. Una prisión cuidadosamente diseñada por entidades que llamaban los arcontes, seres cuya misión era mantener a la humanidad atrapada en un ciclo eterno de deseo y carencia. El dinero, según su visión, no era ni bueno ni malo, sino una manifestación de ese mismo entramado ilusorio. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos más reveladores de Nag Hammadi, se encuentra una frase enigmática. Quien posee el mundo y no nos rechaza, se convierte en esclavo de él. Pero quien comprende su falsedad y lo usa sin apego, será libre. Aquí, la enseñanza es clara, el dinero no es el problema, sino la identificación con él. No se condena la riqueza,
sino la creencia de que ésta define al hombre. Es una advertencia contra la trampa de la acumulación, contra el miedo a la pérdida, contra el apego a algo que, como todo en este mundo, está destinado a fluir. Desde una perspectiva moderna, esta enseñanza encuentra un eco en la neurociencia. Estudios sobre la dopamina y la aversión a la pérdida han demostrado que el cerebro humano está diseñado para aferrarse a lo que posee, incluso cuando hacerlo lo encadena al sufrimiento. Aquellos que temen perder lo que tienen activan regiones del cerebro asociadas con el miedo y la ansiedad, mientras que aquellos que ven el dinero como un flujo que entra y sale con naturalidad activan redes neuronales, relacionadas con la creatividad y la expansión. Aquí es donde los gnósticos parecían adelantarse a su tiempo. No rechazaban la riqueza, pero entendían que, si un hombre la persigue sin consciencia, se convierte en su prisionero. No es el dinero el que esclaviza, sino la creencia de que define la existencia. Los rollos del mar muerto, economía y espiritualidad en la comunidad esenia. Los rollos del mar muerto, en cambio, ofrecen una perspectiva distinta sobre la riqueza. Fueron escritos por los esenios, una comunidad que vivía en los márgenes de la sociedad judía y que practicaba una vida de simplicidad, disciplina y conocimiento secreto. Uno de los fragmentos encontrados en Kundan describe la relación del hombre con sus bienes. El que tiene, reparta sin miedo, pues lo que retiene con temor se convertirá en polvo en sus manos. Aquí encontramos un principio fundamental de la economía esenia: la riqueza no se guarda, se mueve. En su visión, la abundancia era un flujo, un ciclo que debía mantenerse en constante movimiento para evitar que se convirtiera en una carga. Quien acumulaba con avidez terminaba perdiendo lo que más temía perder. Este principio es sorprendentemente similar a lo que enseñan los economistas modernos sobre la velocidad del dinero. Un capital que circula genera más riqueza que uno que se acumula en bóvedas sin ser utilizado. Es la diferencia entre un río que fluye y un estanque que se estanca y se corrompe. Pero más allá de su filosofía económica, los esenios entendían que la riqueza no debía ser vista como un fin en sí mismo. En sus escritos, la verdadera prosperidad era el conocimiento, la sabiduría de saber usar los bienes sin ser consumido por ellos. En cierto modo, predicaban una relación con el dinero basada en el equilibrio, ni adoración ni rechazo, ni miedo ni avaricia, sino una comprensión de su función como herramienta de transformación. El último secreto, la riqueza como prueba de conciencia. Tanto en los manuscritos de Nag Hammadi como en los rollos del mar muerto hay un hilo conductor: la riqueza no es una bendición ni una maldición, sino una prueba. Es un espejo que refleja el estado interno de quien la posee. Si un hombre es esclavo de su miedo, su dinero será una carga. Si es esclavo de su avaricia, su riqueza se convertirá en su prisión. Pero si ha comprendido que el dinero es solo una herramienta en el juego de la existencia, podrá usarlo sin apego, sin angustia, sin ser consumido por él. Esta enseñanza encuentra un paralelo en el Talmud, donde se dice: no es el oro el que pesa sobre el hombre, sino el temor de perderlo. Y también en la psicología moderna, que ha demostrado que las personas con mentalidad de abundancia, aquellas que ven la riqueza como algo que fluye y no como algo que debe ser retenido, viven con menos ansiedad y toman mejores decisiones financieras a largo plazo. La verdadera enseñanza de estos textos olvidados es que la riqueza es solo un reflejo del estado de la mente. No se trata de cuánto se posee, sino de cómo se percibe lo que se tiene. El dinero, como el agua en el desierto, puede ser fuente de vida o de desesperación, dependiendo de quien lo sostiene. En última instancia, la clave no es poseer más, sino comprender que nunca ha sido necesario poseer. Esa es la verdad que los antiguos trataron de preservar. Y es la verdad que, en el fondo, nunca dejó de estar ahí. Capítulo 12. La conexión entre el dinero y la ley del karma. En el centro de la vida humana, entre las corrientes invisibles que rigen la existencia, hay una ley que opera sin excepciones. Una ley que no reconoce rangos ni credenciales, que no se inclina ante la fortuna ni se doblega ante la miseria. Es la misma ley que mantiene a las estrellas en su órbita y hace que el río busque siempre el mar. Se le ha llamado de muchas formas: justicia cósmica, equilibrio universal, destino matemático.
Pero en las antiguas escrituras de la India se le dio un nombre que la define con exactitud: karma. El karma no es castigo ni recompensa, ni siquiera es moralidad en el sentido convencional. Es causa y efecto, acción y reacción. No necesita jueces porque se ejecuta por sí mismo. No necesita testigos porque está tejido en la propia estructura de la existencia. Es el eco de cada pensamiento, la sombra de cada acto, el reflejo de cada intención. Y, aunque rara vez se menciona en estos términos, el dinero es uno de los campos en los que el karma se manifiesta con mayor precisión. El dinero como energía en movimiento. El dinero nunca ha sido un objeto estático. Es una corriente que fluye a través de la sociedad, como la sangre que circula en un cuerpo. Cuando se estanca, crea enfermedad. Cuando se mueve con equilibrio, genera prosperidad. Pero lo que determina la dirección de ese flujo no es el azar ni la suerte, sino la vibración de quien lo maneja. Las enseñanzas budistas han señalado durante siglos que cada acción deja una huella en la conciencia del individuo. Siembra una semilla en el campo de su destino. Un acto de generosidad, aunque sea pequeño, altera la estructura de la realidad de quien lo realiza. Del mismo modo, un acto de avaricia, por insignificante que parezca, cambia la forma en que la vida responde a esa persona. En el Talmud, los rabinos enseñaban que la riqueza que se guarda con miedo desaparece y la que se mueve con confianza crece. Esta frase, que parece un simple consejo financiero, es en realidad una formulación precisa del principio kármico del dinero. El miedo a perder es en sí mismo un acto de carencia. La confianza en el flujo es en sí misma un acto de abundancia. La neurociencia moderna ha comenzado a confirmar este principio. Estudios sobre la mentalidad de escasez y abundancia han demostrado que quienes operan desde el miedo a perder dinero toman decisiones más impulsivas, menos estratégicas, y terminan reduciendo sus oportunidades económicas. Mientras tanto, aquellos que ven la riqueza como un flujo natural de intercambio tienden a generar más oportunidades y a expandir sus ingresos sin ansiedad. Este es el karma del dinero en acción. No es un juicio externo ni un castigo divino, sino la manifestación de la relación interna que cada persona tiene con la abundancia. El comercio kármico, lo que se da, se recibe. Desde los textos védicos hasta las enseñanzas de Jesús, hay un principio que se repite una y otra vez con distintas palabras: como siembres, cosecharás. Esta frase ha sido interpretada a menudo en términos abstractos de moralidad, pero su aplicación al dinero es directa y concreta. La riqueza no se multiplica cuando se retiene con avidez, sino cuando se pone en circulación con sabiduría. En la India, los comerciantes de las castas más altas practicaban el dha, un principio de caridad basado en la comprensión del karma. No era un simple acto de generosidad, sino una estrategia de prosperidad. Entendían que cada moneda entregada sin miedo reforzaba su relación con la abundancia y que cada acto de injusticia hacia un empleado o socio creaba un desequilibrio que, tarde o temprano, se manifestaría en sus finanzas. El Evangelio de Lucas recoge una enseñanza de Jesús que encierra este mismo principio: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Esto no es solo una metáfora espiritual. Es la formulación de una ley económica basada en la reciprocidad. En términos modernos, podríamos hablar de la psicología del intercambio. Se ha demostrado que las personas y empresas que operan bajo principios de cooperación, confianza y equidad generan más éxito a largo plazo que aquellas que buscan maximizar sus ganancias a toda costa. La razón es simple: el dinero es una red de relaciones, y cada transacción deja una impresión en esa red. Cuando alguien actúa con integridad en sus negocios, esa vibración regresa en forma de oportunidades inesperadas, alianzas estratégicas y crecimiento sostenido. Cuando alguien traiciona la confianza de otros por ganancias inmediatas, puede parecer que obtiene ventaja a corto plazo, pero está sembrando un desequilibrio que, tarde o temprano, le será cobrado con intereses. El karma financiero no es magia. Es un sistema de causa y efecto que se desarrolla en el tiempo. No hay castigos, solo consecuencias. El secreto final: el dinero como reflejo del alma. Si el karma es la ley de la causa y el efecto,
y el dinero es una de las formas más claras en que se manifiesta, entonces la riqueza no es un accidente, sino un espejo. Un espejo que refleja no solo las acciones externas, sino la estructura interna de quien lo maneja. El Bhagavad Gita, uno de los textos más sagrados de la India, dice: el hombre es hecho por su creencia. Tal como cree, así es. Esto significa que el dinero no es solo el resultado de lo que se hace, sino de lo que se cree sobre él. Alguien que, en lo profundo de su mente, piensa que la riqueza es su derecho natural, inevitablemente la atraerá. Alguien que, incluso sin darse cuenta, ve el dinero como algo sucio, difícil o peligroso, encontrará que su vida refleja esa creencia. Este es el último nivel del karma del dinero. Más allá de las acciones, más allá de las transacciones, está la vibración fundamental con la que una persona se relaciona con la riqueza. Las personas que han aprendido a vivir en armonía con la ley del karma financiero han dejado de ver el dinero como un enemigo o como un dios. Lo ven como un río. No lo persiguen, lo conducen. No lo retienen con miedo, lo dirigen con inteligencia. No lo usan con desesperación, sino con intención. Y cuando se entiende esto, la riqueza deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia natural. El karma no perdona ni premia. Solo responde. Y quien aprende a hablar su idioma, ya no tiene que pedir la abundancia. Se convierte en ella. Capítulo 13. El código oculto, los libros sagrados sobre la abundancia. Desde el principio de los tiempos, los libros sagrados han sido considerados guías para la vida, caminos hacia lo divino, depósitos de la sabiduría eterna. Pero, escondidos entre las parábolas, las metáforas y las enseñanzas espirituales, hay códigos que han sido interpretados de maneras erróneas o demasiado superficiales. Uno de esos códigos es el de la abundancia. No se habla solo de la riqueza material, sino del flujo infinito de la energía universal y la manera en que cada persona puede sintonizarse con él. El dinero es un reflejo de la abundancia en el plano material, pero no es su fuente. Es el eco de una vibración que primero debe ser reconocida, entendida y alineada. No es casualidad que, en los textos sagrados de diversas tradiciones, la prosperidad se mencione una y otra vez no como algo que se persigue, sino como algo que se revela. La abundancia no es un objeto que se busca, sino una realidad a la que se despierta. El secreto del Éxodo, la abundancia como liberación. En la historia del Éxodo, el pueblo de Israel vaga por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Esta imagen no es solo una promesa material, es un símbolo de la conciencia de la prosperidad. Antes de que los hebreos pudieran entrar en esa tierra, primero tuvieron que dejar atrás la mentalidad de esclavitud. No bastaba con salir de Egipto físicamente, debían salir de Egipto mentalmente. Este es el primer código de la abundancia. Nadie puede recibir lo que no está preparado para sostener. La riqueza no es solo una cuestión de esfuerzo o suerte, sino de transformación interna. Si la mente aún se aferra a la escasez, aunque el dinero llegue, será desperdiciado, mal gestionado o traerá más problemas que soluciones. La neurociencia ha confirmado este fenómeno a través de estudios sobre la disonancia cognitiva. Una persona que no se percibe a sí misma como alguien próspero saboteará inconscientemente cualquier oportunidad de riqueza que se le presente. La historia del maná del cielo refuerza esta enseñanza. Durante el tiempo en el desierto, el alimento caía cada día, pero si alguien intentaba guardarlo para el día siguiente, se corrompía. El mensaje es claro: la abundancia no es algo que se acumula con miedo, sino algo que fluye con confianza. Esta idea se encuentra en el Talmud, donde se enseña que la riqueza es como el agua: quien intenta sostenerla con los puños cerrados, la pierde. Jesús y la multiplicación de los recursos. Uno de los episodios más conocidos de los evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. Pero, más allá del milagro, el relato contiene una clave oculta sobre la abundancia. Antes de que el alimento se multiplicara, Jesús hizo algo fundamental: dio gracias por lo que ya había. No se lamentó por la escasez ni pidió más, sino que bendijo lo existente. Aquí se esconde otro código de la abundancia:
la gratitud como mecanismo de expansión. No es solo una actitud positiva, es una frecuencia vibratoria que modifica la percepción y la realidad. Estudios en psicología positiva han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera constante desarrollan un patrón de pensamiento que las hace ver más oportunidades y sentirse más empoderadas en la toma de decisiones. El problema de quienes buscan riqueza y no la encuentran es que suelen enfocarse en lo que les falta. Pero el acto de reconocer y bendecir lo que ya se tiene es lo que abre las puertas a la multiplicación. No es un truco psicológico, sino una reconfiguración de la conciencia. La cábala y el verdadero propósito de la riqueza. En la tradición cabalística, la abundancia es vista como sefa, un flujo de energía divina que se distribuye en función de la capacidad de recibir. Pero esta capacidad no se mide en deseos o ambiciones, sino en propósito. La cábala enseña que la riqueza sin propósito es un vaso roto, no importa cuánto se vierta en él, siempre se perderá. Este concepto encuentra eco en la ciencia moderna. Los estudios en motivación intrínseca han demostrado que las personas cuya riqueza está alineada con un propósito mayor no solo generan más ingresos, sino que experimentan niveles más altos de satisfacción y bienestar. La acumulación de dinero sin dirección, en cambio, genera ansiedad y un ciclo perpetuo de insatisfacción. Aquí es donde la cábala y la neurociencia coinciden. La abundancia es una consecuencia de la expansión de la conciencia. No se trata solo de recibir, sino de tener un canal para distribuir lo recibido de manera que mantenga el flujo en movimiento. El Islam y la ley del zakat, redistribuir para multiplicar. En el Corán, la práctica del zakat, dar una parte de la riqueza a los necesitados, no es vista como caridad, sino como una purificación de la riqueza. La enseñanza detrás de esto es que el dinero no es solo un bien personal, sino una energía que debe circular para mantenerse viva. Este principio no es solo espiritual, sino económico. Las economías basadas en el consumo sostenible han demostrado que la prosperidad de una comunidad no depende de cuánto dinero tiene un individuo, sino de la manera en que ese dinero fluye dentro de la sociedad. Cuando la riqueza se distribuye, la economía crece. Cuando se concentra sin circulación, colapsa. Este es otro código oculto de los libros sagrados. El dinero no es algo que se posee, sino algo que se canaliza. Quienes entienden esto dejan de aferrarse a la riqueza con miedo y comienzan a administrarla con sabiduría. El último código, la fe como contrato con la abundancia. En todos los libros sagrados hay un elemento en común cuando se habla de la prosperidad, la fe. Pero no se trata de una creencia ciega, sino de una certeza absoluta de que la abundancia es el estado natural del universo. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería. En la cábala, se enseña que el universo está diseñado para responder a la confianza absoluta. Quien duda, cierra el canal. Quien cree, lo abre. Desde la neurociencia, este principio puede entenderse en términos de sesgo de confirmación. Las personas que creen en la posibilidad de la abundancia ven caminos donde otros ven muros. No porque sean más afortunadas, sino porque su cerebro está programado para detectar oportunidades en lugar de obstáculos. La abundancia no es azar ni privilegio, es conocimiento aplicado. Y ese conocimiento ha estado siempre en los textos sagrados, esperando ser descifrado por quienes están listos para verlo. El código de la riqueza nunca ha estado oculto. Ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Solo aquellos que lo leen con una nueva conciencia descubren que la abundancia nunca fue un secreto, sino un estado al que siempre se pudo acceder. Capítulo 14. La ciencia del dinero, como la física cuántica explica la prosperidad. La materia, el tiempo, la realidad misma, son ilusiones maleables que responden a principios que apenas estamos comenzando a comprender. Durante siglos, la humanidad ha creído que el dinero es una entidad física, una acumulación de bienes tangibles que existen en función de leyes económicas externas. Pero ¿y si la prosperidad no fuera un fenómeno material, sino un patrón de vibración, y si la riqueza no dependiera de lo que tienes, sino de la frecuencia con la que operas? La física cuántica ha demostrado que el universo no está compuesto de objetos sólidos, sino de campos de energía interconectados.
Las partículas subatómicas no tienen una existencia fija hasta que son observadas. Su comportamiento cambia dependiendo de la atención que reciben. Si la materia misma responde a la conciencia, ¿qué significa esto para el dinero? Que no es más que una manifestación de valor dentro de este campo de posibilidades. El dinero, en su esencia más pura, no es un objeto, sino una onda. Es una frecuencia que se mueve a través de la realidad, adoptando distintas formas, monedas, billetes, cifras electrónicas. Pero lo que determina su flujo no es la economía, sino la percepción de quienes lo utilizan. El experimento de la doble rendija y la creación de la riqueza. Uno de los experimentos más famosos de la física cuántica es el experimento de la doble rendija. En él, se descubrió que una partícula puede comportarse como onda o como materia dependiendo de si está siendo observada o no. Cuando no se le observa, la partícula existe en múltiples estados simultáneamente. Pero cuando se le presta atención, colapsa en una realidad definida. Este principio tiene implicaciones profundas para la prosperidad. Si la materia responde a la observación, entonces el dinero, como parte de esa misma estructura cuántica, responde a la conciencia. Quien observa la riqueza como una posibilidad, inevitablemente la colapsa en su realidad. Quien observa la escasez, colapsa la carencia. El Talmud dice, el mundo es como un espejo, lo que proyectas en él, te lo devuelve. La ciencia cuántica ha confirmado esta idea con precisión matemática. El observador influye en lo observado. En términos de dinero, esto significa que lo que crees sobre la riqueza se convierte en tu experiencia de ella. El campo cuántico y la abundancia. En la física cuántica, existe el concepto de superposición, donde una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se elige uno. Aplicado a la riqueza, esto significa que la abundancia y la escasez coexisten en el campo cuántico de posibilidades. Tu conciencia es la que selecciona cuál de esas realidades se manifestará en tu experiencia. Desde la neurociencia, esto puede explicarse a través de la plasticidad cerebral. El cerebro humano no distingue entre una realidad real y una realidad intensamente visualizada. Cuando alguien se enfoca en la prosperidad con absoluta convicción, su cerebro comienza a reorganizar su percepción para filtrar oportunidades alineadas con esa frecuencia. Aquí es donde la ciencia cuántica y la sabiduría espiritual se encuentran. En la Biblia, Jesús dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta enseñanza, malinterpretada durante siglos como una simple motivación espiritual, es en realidad una descripción precisa del colapso cuántico de la realidad. No se trata de pedir con duda, sino de creer con certeza. El dinero como energía en movimiento. Si el universo es vibración, y el dinero es parte de ese universo, entonces el dinero es una frecuencia, no un objeto. En la Cábala, se habla de Sefa, el flujo inagotable de la abundancia. No se trata de obtener riqueza, sino de alinearse con su flujo natural. El dinero sigue las mismas reglas que la energía. Un río que fluye con fuerza se ensancha con el tiempo, un río que se bloquea se estanca y se seca. Lo mismo sucede con la riqueza. Quienes la retienen con miedo, la pierden. Quienes la dejan fluir con inteligencia, la multiplican. La neuroeconomía ha demostrado que el miedo a la pérdida activa la amígdala, la parte del cerebro encargada del miedo y la reacción instintiva. Cuando alguien toma decisiones financieras desde el miedo, su percepción se estrecha, su creatividad disminuye y su capacidad de ver oportunidades se reduce. Por otro lado, quienes operan desde la confianza y la expansión activan el córtex prefrontal, la región del cerebro asociada con la visión estratégica, la solución de problemas y la toma de decisiones efectivas. Es decir, quienes ven la riqueza como un flujo natural desarrollan estructuras mentales que facilitan su creación y conservación. El observador y la creación de riqueza. Si el dinero responde a la conciencia, entonces la clave no está en perseguirlo, sino en cambiar la forma en que lo observamos. No es casualidad que los multimillonarios del mundo piensen de manera completamente diferente a quienes viven en la escasez. No ven el dinero como algo que debe llegar a ellos, sino como algo que inevitablemente fluye hacia ellos.
Esto no es arrogancia, sino alineación cuántica. La frecuencia de la certeza colapsa la realidad deseada en el plano material. Esto es lo que las religiones han enseñado durante siglos, disfrazado de fe. En la física cuántica, no se llama fe, sino principio de incertidumbre. Lo que esperas ver en el mundo define lo que terminas experimentando. El Evangelio de Tomás, uno de los textos apócrifos prohibidos, dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esto es una descripción exacta de cómo el campo cuántico responde a la conciencia. Lo que hay en tu interior determina lo que se manifiesta en el exterior. El último secreto, la riqueza como estado cuántico. La diferencia entre quienes generan riqueza y quienes viven en la escasez no es su educación, su esfuerzo ni su origen. Es su frecuencia interna. La riqueza no es un resultado externo, sino un estado cuántico interno. Las enseñanzas espirituales han descrito esto durante siglos, pero solo ahora la física cuántica nos da el lenguaje para comprenderlo. El dinero no es un fin, sino una manifestación de la conciencia de quien lo posee. Quienes ven la riqueza como algo natural, la atraen. Quienes ven la escasez como una realidad inevitable, la confirman. El universo no responde a la necesidad, sino a la vibración. Y cuando una persona aprende a sintonizarse con la frecuencia de la abundancia, el dinero ya no es algo que se persigue, sino algo que llega por sí mismo. Capítulo 15. El gran secreto, aplicación práctica del conocimiento prohibido. Existe un hilo invisible que une a los iniciados de todas las épocas. Un conocimiento que ha sido velado con símbolos, resguardado en templos y prohibido en libros que han sido perseguidos, destruidos o confinados al olvido. No porque contuvieran supersticiones, sino porque revelaban una verdad que hacía innecesario el control. La élite que ha manejado el mundo entendió algo fundamental: quien domina la mente, domina la materia. La realidad no es lo que parece. No es un conjunto de hechos inamovibles, ni un destino trazado por fuerzas externas. La realidad es moldeable, y su estructura responde a la conciencia de quien la observa. La riqueza, el éxito, la influencia, no son privilegios que se conceden al azar. Son reflejos de una mente que ha aprendido a operar dentro de la estructura oculta del universo. Si hay un gran secreto que se ha transmitido en las sombras es este: el dinero, la prosperidad, la abundancia, son solo manifestaciones externas de una frecuencia interna. No se obtienen persiguiéndolos, se obtienen convirtiéndose en ellos. La llave perdida, la abundancia como estado de ser. Desde los tiempos más remotos, los grandes alquimistas del pensamiento han tratado de transmitir esta verdad de distintas formas. En los textos sagrados, en la filosofía hermética, en las enseñanzas esotéricas de la Cábala, en los principios de la física cuántica, el mensaje es el mismo: el universo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. El Talmud lo expresa con una enseñanza que pocos han comprendido en su verdadera profundidad. Aquel que tiene, se le dará más. Aquel que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. A primera vista, esta afirmación parece injusta, casi cruel. Pero cuando se ve desde la perspectiva de la vibración, revela su verdadero significado. No se trata de posesiones materiales, sino de estados internos. Quien vibra en la certeza de la abundancia, inevitablemente la atraerá en todas sus formas. Quien vibra en la escasez, aunque le entregues riquezas, terminará perdiéndolas. La neurociencia ha confirmado esto con estudios sobre plasticidad cerebral y percepción selectiva. El cerebro humano no ve la realidad como un reflejo objetivo, sino como un conjunto de patrones que ha sido programado para reconocer. Una persona que ha sido entrenada para ver oportunidades detectará caminos de éxito donde otros solo ven obstáculos. Una persona que ha sido condicionada a ver carencia, aunque esté rodeada de riqueza, encontrará razones para sentirse pobre. Aquí radica la clave de la aplicación práctica del conocimiento prohibido. La verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de generar y sostener la vibración de la abundancia. El código de los iniciados, cómo funciona la creación de la realidad. Los antiguos egipcios sabían que la palabra tenía poder creador.
En la mitología egipcia, el dios Ta no forjaba el mundo con sus manos, sino con su mente y su voz. En la Cábala, el Sefer Yetzirah describe cómo las letras hebreas fueron utilizadas como herramientas para dar forma a la existencia. En el Evangelio de Juan, la primera frase es clara y contundente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este principio es una constante en todas las tradiciones espirituales. La realidad responde a la vibración. Pero no basta con pronunciar palabras de éxito o riqueza, hay que sostener la frecuencia interna que la respalde. No es repetir una afirmación mecánicamente, sino sentirla como una verdad absoluta, como algo que ya ha sucedido en el campo cuántico y solo está esperando manifestarse. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas existen en un estado de posibilidad hasta que son observadas. La realidad no está fijada hasta que la conciencia interactúa con ella. Esto significa que el dinero, la prosperidad, las oportunidades, ya existen en innumerables formas en el campo cuántico. La única pregunta es, ¿estás colapsando la realidad correcta? El error de la búsqueda, ¿por qué perseguir la riqueza la aleja? Uno de los errores más comunes que ha cometido la humanidad es perseguir el dinero como si fuera algo externo, un objetivo separado de la propia esencia. Pero los sabios que dominaron este conocimiento sabían que la riqueza no se busca, se genera desde dentro. Jesús enseñó esto con una frase que ha sido malinterpretada por siglos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es un lugar físico. Es un estado de conciencia. Cuando una persona entra en la vibración correcta, la realidad comienza a responderle de manera diferente. No se trata de trabajar más duro, ni de rogar por oportunidades, ni de obsesionarse con los resultados. Se trata de aprender a operar desde el nivel donde la abundancia es inevitable. Desde la neurociencia, esto se conoce como estado de flujo, un estado mental en el que las acciones parecen fluir sin esfuerzo, donde la mente está completamente alineada con el propósito, y donde los resultados parecen ocurrir de manera casi milagrosa. Quienes han dominado el arte de la riqueza han aprendido a entrar en este estado a voluntad. El último paso, dejar de ser un mendigo energético. Las religiones y filosofías más antiguas coinciden en que el mayor error de la humanidad es mendigar lo que ya posee por derecho. En la Cábala se enseña que la luz divina está disponible para todos, pero solo puede ser contenida por quienes han construido un recipiente adecuado. En la alquimia, se dice que la transformación no ocurre por deseo, sino por transmutación interna. En la física cuántica, se ha descubierto que el observador influye en lo observado, pero solo cuando interactúa con certeza y sin duda. Esto significa que el dinero, la riqueza y la prosperidad no se atraen con desesperación, sino con alineación. Quien necesita, confirma su carencia. Quien exige con certeza, confirma su derecho. El gran secreto que han protegido los iniciados de todas las épocas es que la abundancia no es algo que se obtiene, sino algo que se recuerda. No se trata de cambiar la realidad externa, sino de cambiar la percepción interna hasta que la realidad externa no tenga otra opción que ajustarse. Y cuando una persona entiende esto, cuando deja de pedir lo que ya le pertenece y empieza a operar desde la certeza absoluta, el universo responde de una manera que parece magia, pero que siempre ha sido ley. Porque la única verdadera limitación nunca ha estado en el mundo. Siempre ha estado en la mente. Y quien la trasciende, deja de ser un buscador y se convierte en un creador.